A los actos programados por Falange Auténtica en el día de hoy y que este año constarán, como viene siendo habitual, de dos partes diferenciadas. Una con un claro componente de partido, en el que tomarán parte diferentes camaradas y nuestro secretario general Enrique Antigüedad. A continuación, tendremos una segunda parte más abierta y didáctica con la presentación del libro La dignidad de la pobreza por parte de nuestro camarada y escritor Eduardo López Pascual, contando con el privilegio de la presencia de su autor, Pedro Cantero López, el secretario general de la extinta Falange Española de la Jornada Auténtica. Como colofón a esta presentación se desarrollará una mesa redonda para debatir, como continuación de la trama del libro, sobre anarcosindicalistas y nacionalsindicalistas condenados a entenderse. Me vais a permitir hacer un breve recordatorio de por qué existe Falange Auténtica y por qué estamos aquí. Se cumplen 10 años desde que las mujeres y hombres que conformamos Falange Auténtica iniciamos la ardua tarea de rescatar la ilusión de un proyecto que desde muchos años antes había germinado en nuestros corazones. Lo que parecía un nuevo proyecto azul con una fecha de caducidad corta en el tiempo, se ha ido consolidando poco a poco como un referente falangista. Más fortalecidos que en el principio, pues aquel proyecto de unos cuantos idealistas que nos negábamos a entregar el espíritu auténtico de la Falange, hoy Falange Auténtica se muestra a la sociedad española como una alternativa seria en sus planteamientos y que con paso firme reviste cada una de sus actuaciones de rigor, seriedad y coherencia. Es verdad que nuestra situación posiblemente no es la que a todos nos gustaría que fuese, y en eso debemos de ser sinceramente críticos, pero creo que bajo los condicionantes que nos movemos en la actualidad es ya una hazaña que sigamos con nuestra bandera alzada. Os puedo asegurar que nuestro proyecto nos sigue ilusionando, porque creemos que es necesaria nuestra presencia para que exista un referente que logre concienciar a los muchos falangistas que hoy existen con o sin Falange, a que es posible hacer las cosas de otra manera, que es posible abandonar estereotipos y gestos ajenas a una Falange actual, a una Falange del siglo XXI. Nuestro aire fresco y renovado nos ha permitido ser un referente a imitar, y nos ha permitido sobre todo adaptar sin temor a nuestros conceptos de antaño para dar soluciones vitales a los problemas que hoy debemos de afrontar en esta sociedad que nos ha tocado vivir. Tenemos por norma dejar a un lado cualquier tipo de complejo o nostalgia que signifique retroceder ante los muchos infortunios que esta sociedad nos depara y seguimos, después de 10 años, con la intención de construir una Falange dinámica, actual, democrática y social con la que defender y encauzar de la mejor de las maneras nuestro proyecto. Hablar hoy de Falange Auténtica es referirse a una organización con vida propia y con un discurso diferenciado e identificable. En un panorama político donde la denominación de falangista no es exclusiva de nuestro partido, dicha identificación, por necesaria, forma parte de nuestros objetivos prioritarios. Hoy por hoy es fácil observar cómo en Falange Auténtica existen características diferenciales que nos convierten en una organización claramente comprometida con su tiempo, con un arraigo cada vez mayor entre colectivos sociales de nuestro país e indisolublemente unida a esa definición que nuestros hechos y nuestros mensajes han hecho cierta. Somos la Falange social y democrática. Y entre las metas que Falange Auténtica se trazó en sus inicios y que seguimos manteniendo en la actualidad se encuentran: desarrollar los ideales falangistas en el siglo XXI, nuestro reconocimiento a la libertad de las personas, extender nuestro concepto de patria considerado como un proyecto común, respetando las diferencias, defender nuestra propuesta de una democracia más pura, más participativa, erradicando el actual monopolio de los partidos políticos. Nuestra defensa de que la justicia no es válida si ésta se aplica a unos pocos y de forma arbitraria, y que los derechos y deberes deben de ser iguales para todos sin diferencias. Nuestra oposición frontal a los nacionalismos por insolidarios y egoístas, que intentan eliminar el concepto de patria común, sustituyendo a este por una serie de proyectos menores sustentados en el egoísmo aldeano. Y por último, superar el marco injusto y deshumanizador del sistema capitalista. Queremos y aspiramos a convertir nuestro ideario político en una auténtica corriente de opinión que cale entre todos nuestros conciudadanos y que ésta sea capaz de poner en marcha una revolución silenciosa e incruenta, pero a la vez imprescindible, ilusionante y sumamente atractiva. Una revolución que convoque a la mayoría de nuestros conciudadanos a participar en su propio futuro, a señalar su propio destino, a impedir que los políticos profesionales tengan en su poder nuestro destino y el de nuestros hijos, a terminar con una clase política que ha conseguido hastiar a la sociedad
y que tiene entre sus logros que la corrupción, a todos los niveles, sea contemplada con indiferencia y, lo que es peor, con resignación. A exigir que se nos tenga en cuenta, las personas son la base fundamental de nuestra sociedad. A no permitir que se acuerden de nosotros una vez cada 4 años, con el único objetivo de depositar un voto con el que engañarnos para los siguientes 4 años. A impedir que los precios suban proporcionalmente a la inversa que los salarios, los bienes básicos y las prestaciones sociales. A erradicar las desigualdades cada vez más acentuadas, así como los grandes focos de marginalidad, o lo que hoy se llama de forma eufemística exclusión social. A eliminar la caridad e imponer la justicia. A restaurar el concepto más básico de cualquier sociedad digna, como la moral, la autoridad y la educación. Una revolución que termine de una vez por todas con las oligarquías imperantes. Por todo esto, Falange Auténtica exige a la sociedad con nuestro bien más preciado, nuestra voz, que se despierte de esta peligrosa somnolencia que le invade, que adquiera el compromiso de exigir poder regir libremente su propio destino y sobre todo el que nuestros hijos hereden una sociedad más justa e igualitaria en donde todos los que vivamos nos sintamos orgullosos y sobre todo libres de querer ser españoles. Y que esta libertad y este orgullo nos lleve por la senda aglutinadora de construir entre todos un proyecto sugestivo de vida en común que se llame España. Muchas gracias y arriba España. El acto de hoy queremos dedicarlo a los problemas que tiene la gente, que tienen nuestros compatriotas, las personas. La gente que está confusa y desesperada, que necesita respuestas y que nosotros desde nuestra humildad creemos que no siempre son respondidas adecuadamente por nuestros políticos y nuestros gobernantes. Queremos leeros y dar nuestra particular respuesta a algunas de las preguntas que nos han llegado a nuestra web. Y una de ellas nos la envía, por ejemplo, Manuel desde Santander y nos dice lo siguiente. Buenas tardes. Soy un parado de larga duración que ya ha agotado las últimas ayudas de desempleo. Siento que me falta apoyo y ahora pienso que debería haberme apuntado hace años a un sindicato y tal vez esto no hubiera ocurrido. La Falange Auténtica dicen que es también sindicalista. ¿Qué opinan de todo esto? Pues para dar respuesta a Manuel, Antonio Pérez Bencomo, coordinador regional de Falange Auténtica de las Islas Canarias y vicesecretario general de FA, le va a contestar ahora mismo. De las circunstancias personales de Manuel, pero a todas las personas que se encuentran en su situación, yo sí que les animaría que se afilien a un sindicato, ¿no? O sea, los sindicatos son las herramientas de las que disponemos los trabajadores para defender nuestros derechos. En las relaciones laborales la parte más débil somos los trabajadores y gracias a los sindicatos podemos tratar de igual a igual a los empresarios. Entonces, los sindicatos son un pilar fundamental de nuestro sistema, pues, para que impere la justicia social. Lo que ocurre es que en España, tristemente, los sindicatos que se dicen mayoritarios, que nosotros no les reconocemos tal representatividad, los sindicatos del sistema, los que se han sentado en los consejos de administración de los bancos, de las grandes empresas públicas, se han alejado desde hace ya muchos años de lo que es el sentir mayoritario y las necesidades de los trabajadores. Nosotros, por supuesto, que somos sindicalistas, es una de las bases fundamentales, uno de los pilares esenciales de nuestra ideología, y creemos que de la misma manera que se puede hacer otra política, también hay otra forma de hacer el sindicalismo. Hay sindicatos que están haciendo bien las cosas, hay sindicatos minoritarios que día a día pues están labrándose, están haciendo un trabajo que es esencial para recuperar otra vez el prestigio que el sindicalismo debe tener entre los trabajadores. Hay sindicatos como, por ejemplo, no quisiera hablar de manera genérica, quisiera mojarme y dar nombres. Hay un sindicato que se llama la Unión Nacional de Trabajadores, que al igual que nosotros compartimos la ideología nacional sindicalista, y es un sindicato de gente honesta, de gente trabajadora, que está haciendo las cosas bien. Hay otros sindicatos de otras ideologías, como por ejemplo la USO, que es la Unión Sindical Obrera, que es un sindicato de corte social cristiano, o incluso la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, que día a día están bregando pues, por dar a entender otra forma de hacer sindicalismo. Yo a todo el mundo le animaría a que les apoyasen, a que se afiliasen a los sindicatos, porque la única manera que tenemos de transformar esto es trabajando todos juntos, pues unos desde los partidos políticos, otros desde los sindicatos, otros de la sociedad civil. Desde luego, como no vamos a cambiar esto, es quedándonos cada uno en nuestra casa y viendo el telediario y
profiriendo rayos y centellas cada vez que aparecen los políticos que nos han llevado a la actual situación. Muchísimas gracias. Muy bien. También se repite constantemente, entre las cuestiones que nos plantean, preguntas como esta que nos hace o nos remite Alfredo desde Barcelona. ¿Cuáles son las soluciones que propone Falange Auténtica contra el paro? Cada día oímos hablar a nuestros gobernantes que están haciendo cosas para crear empleo, pero al final parecen que defienden solo a los bancos y aseguran que el capitalismo es la única solución al paro. ¿Es eso cierto? A esta pregunta la va a contestar Pedro Miguel López, coordinador regional de FAE en Extremadura y colaborador del medio de comunicación de su región. Bueno, pues, buenas noches y gracias, camaradas y amigos, por vuestra asistencia. La pregunta que nos hacen a la web de Falange Auténtica desde Barcelona, como preguntó Juan Carlos, dice: ¿cuál es la solución de Falange Auténtica contra el paro? Y si es verdad que la única solución existe dentro del capitalismo. Hombre, podría terminar mi intervención ser todavía más rápido que el camarada Bencomo, diciendo pues no, me siento pero vamos a desmenuzarla un poquito. Esta misma mañana, cuando llegábamos a Alicante, cuando hemos participado en el acto de protesta de la plataforma social Defensa Social, hemos, de camino hacia la plaza del mercado de Alicante, donde se celebraba ese acto de protesta, ese acto reivindicativo, nos hemos parado con una concentración de usuarios, de afectados por desahucios, de afectados por Bankia, gente que estaba en la calle y gente que estaba en la calle precisamente por haber llegado a la situación de desempleo, por encontrarse en paro de larga duración, una situación desesperante. No llegan con esos recursos para pagar su vivienda y se encuentran en la calle. Ese es el camino al que nos aboca este sistema capitalista en el que estamos inmersos. Y entonces, las soluciones al paro no pueden venir nunca del mismo sistema que genera ese paro. Las soluciones a problemas sociales que genera el propio capitalismo, el capitalismo no puede ser la solución a esos problemas que él mismo genera. Y eso tenemos que ser plenamente conscientes de ello, porque el capitalismo es lo suficientemente inteligente y lo suficientemente aleccionador dentro de los medios de comunicación como para convencernos de que estos son ciclos, de que esto es una rueda de tuerca que va dando vueltas y bueno, todas las crisis pasan, son unos años, hay algunos que incluso desde una óptica netamente social cristiana, como comentaba antes Antonio, con compañeros de uso y demás, desde una óptica social cristiana, pues lo justifican, dice, si es que las crisis ya venían, las contaba el Antiguo Testamento. Acordaos de los 7 años de vaca flaca, los 7 años de vaca gorda y demás. Entonces, a periodos de bonanza siempre hay periodos de recesión, y lo que nos cuenta este sistema es que, bueno, que ahora toca. Y ahora toca, pero llega a una situación en la que nos están diciendo desde hace 2 años que estamos saliendo. Nos contaban el presidente del gobierno anterior que veía brotes verdes, a saber lo que fuma con los brotes verdes, donde los vería. El actual sigue en la inopia y resulta que lo que estamos haciendo es personalizar los problemas del capitalismo pues en los presidentes del gobierno que nos tocan, en la señora Merkel, en los presidentes de Estados Unidos y todos esos problemas. Bueno, esos son los artífices del capitalismo. Lo que hay que darse cuenta es qué es lo que hay detrás, qué sistema es el que hay detrás. El sistema de los mercados. Entonces, insisto, la solución al paro y la solución a graves problemas sociales generados por un sistema degenerado en sí mismo, que lo que propicia es el egoísmo, el afán de lucro, la acaparación, no puede venir nunca de ese sistema. Esa gente que veíamos esta mañana se encuentran en situación de desahucio, se encuentran con sus casas embargadas, desahuciados en la calle, precisamente por una situación tremendamente injusta, y se ven en la calle, cuando los han engañado, como nos han engañado a todos, literalmente como chinos. Hace 5 o 6 años nos vendían como panacea los servicios bancarios, nos vendían que con una hipoteca podías tener el préstamo para el coche, el préstamo para un préstamo personal, nos vendían todo. Entonces, y de la noche a la mañana ese dinero se ha volatilizado. ¿Dónde está el dinero? Hace 5 años había dinero para todo.
y estaba garantizado el sistema de bienestar, la sociedad de bienestar, estaba todo perfecto, habría que hacer unos pequeños ajustes, habría que hacer... Y sin embargo, de la noche a la mañana nos encontramos con recortes, nos encontramos hablando con camaradas de Madrid que nos dicen que, bueno, día sí, día no, la sanidad pública está en manifestación continua y constante, nos hablan del copago, que no es copago, sino es repago, porque la sanidad ya la estamos pagando vía impuestos y ahora nos están haciendo repagarla. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que quienes mueven los engranajes del sistema capitalista, la gran banca, los grandes mercados, los grandes trust financieros, son quienes han llegado un momento de este juego del monopolio. Y la respuesta a esa pregunta que nos hacían desde Barcelona la teníamos en el vídeo que hemos visto al inicio. Quienes montan este sistema, llega un momento en que dice, bueno, pues ahora toca hacer caja. Y como toca hacer caja, pues voy a recoger esos beneficios. Recoge esos beneficios y caiga quien caiga. Y ahora, pues, ya nos están hablando 2013, 2014, se le verá los brotes verdes, se le verá esa salida. De una u otra manera saldremos, no sabemos realmente cómo. La alternativa que nos proponen desde el mismo sistema es más de lo mismo. Que se reúnen para refundar el capitalismo y para dar una respuesta, en teoría, social desde el capitalismo. Pero es más de lo mismo, una y otra vez. Entonces, mientras no tengamos la conciencia clara de que el sistema se basa en esos ciclos, de que a X años de bonanza económica vienen unos años en los que la gran banca, el gran capital, necesita hacer caja y la banca siempre gana, dice, venga, ahora como el monopolio, recojo pues las casas, los hoteles, todos los muñequitos, hago caja y yo me lucro. Y ahora que me encuentro con una sociedad de necesitados, de desahuciados, de gente al borde de la exclusión social, de más de 8 millones de parados cada día más, de 1 millón largo de familias sin ingresos ninguno, pues que son carne y cultivo para un sistema semi-esclavista, para encontrar un decir, bueno, ahora llega y por cualquier sueldo, por cualquier mísero salario, pues te encuentras colas para trabajar en lo que sea, porque lo primero es la dignidad humana, hay que dar de comer a la familia, hay que mantenerse y hay que subsistir y hay que vivir. De aquí a X años, esos brotecitos verdes que irán contando, pues irán dando lazo, irán dando salidas, se estarán inventando ellos mismos las propias salidas al sistema, diciendo que el capitalismo es bueno, se regenera, tomando en cuenta la crisis, no volveremos a caer en esta situación y nos empezarán a vender otra vez pues la burra que nos vendieron hace 10, 12 años, pues con hipotecas, con créditos, con consume. Entonces, en resumidas cuentas, y me estoy liando mucho, la solución al paro no va a ser nunca el propio sistema capitalista, porque al sistema capitalista le interesa el paro, al sistema capitalista le interesa la pobreza, al sistema capitalista le interesa la miseria, y al sistema capitalista le interesa que haya miles de millones de personas necesitados, marginados y que estén mendigando un trozo de pan. Entonces, mientras sigamos en ese sistema injusto y no caigamos en la cuenta de que aquí hay que subvertir el sistema de una vez, desde una óptica netamente humanista, el propio sistema capitalista, dentro de hace unos años nos encontrábamos pues algunas reformas que venían o se consideraban socialmente avanzadas, que eran las famosas propuestas de Izquierda Unida, que en algunos tiempos llegaron a ponerse en práctica en muchos ayuntamientos, en la administración pública, la jornada de 35 horas laborales, en la reducción de jornadas para dar trabajo a todo el mundo. Se ha visto incluso que dentro del propio sistema es injusto, que no conduce a ningún sitio, que por más que reduzcan la jornada, ahora mismo hay gente que se va a la calle, que al sistema le importa bien poco que se cierren centros de asistencia a mayores, centros sociales, hospitales, que la gente tenga que pagar por un sistema sanitario similar al de los Estados Unidos, donde el que tiene dinero tendrá una sanidad de calidad y el que no la tenga morirá en las puertas de un hospicio o en la calle. Entonces, al capitalismo, tengamos en cuenta, le interesa que exista la pobreza, le interesa que exista la miseria, le interesa incluso que haya menesterosos que estén dispuestos a doblar el espinazo, a no pensar por un salario. Luego tú no te preocupes, que ya te vendrán los medios de comunicación, te venderán pues a la Belén de turno o a quien salga en ese momento diciendo que bueno, la presentarán como la princesa del pueblo, la presentarán como el sueño no americano, sino el sueño español. Ves cualquiera desde un barrio marginal, desde una zona pobre, pues sale en televisión, se hace millonario, consigue ser famoso, llevar adelante a su familia. Lo único que nos vende el sistema es el peligro. Entonces, la principal
y contundente salida que desde Falange Auténtica proponemos, solución que proponemos para salir del problema del paro es tomar conciencia seria, clara y contundente de que este sistema hay que subvertirlo, hay que reventarlo ya de una vez. Que esto es tremendamente insostenible, aparte de injusto. Y los primeros pasitos se pueden dar desde una óptica netamente nacional sindicalista, pues lógicamente desde el cooperativismo, la autogestión, el autoempleo, iniciativas de economía social. Esos serían los primeros pasos que podríamos dar desde una alternativa netamente fanática. Creo que me he extendido en mi respuesta y muchas gracias por vuestra atención. Bien, por último, y para no demorarnos más, le voy a trasladar a nuestro secretario general algo muy propio, ¿no? Una de las inquietudes que mi hija Ángela suele compartir conmigo. Ángela es estudiante en la Universidad de Alicante, de primero de Sociología, y muchas veces me dice que necesita saber si hay futuro. Si hay futuro para los jóvenes y para los no jóvenes. Que la política y los políticos están muy mal vistas, pero que cree que sin política no se llegará nunca a nada. Y me pregunta muchas veces que qué se puede hacer, qué podemos hacer los falangistas para ello. Espero que Enrique nos dé la solución. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, Ángela, y jóvenes y no tan jóvenes. Yo creo que sí que hay futuro. Yo francamente creo que sí que hay futuro, y además estoy de acuerdo contigo en que el futuro tiene que pasar por la política, obligatoriamente. No hay posiblemente ninguna otra opción para llegar a solucionar esto. Yo soy optimista, y soy optimista porque tengo, sinceramente, muchas esperanzas en que la humanidad se podrá sobreponer a esta crisis y a todas las que vengan después. Siempre ha sido capaz de sobreponerse la humanidad. Y yo pienso que lo que hay que empezar a hacer para labrarnos de alguna forma al futuro es empezar a pensar. Y aquí hemos pensado, en Falange Auténtica hemos pensado mucho y hemos buscado soluciones. Y hemos encontrado, o hemos pensado que hemos encontrado algunas soluciones. Pero nos hemos dado cuenta de que antes de empezar siquiera casi a plantear las soluciones, tenemos que conseguir un paso previo. Y ese paso previo, y es en lo que yo quisiera centrar hoy la respuesta y hacer ver que ese es realmente el futuro, ese paso previo es que consigamos que la persona vuelva a ser el centro absoluto de la política. La persona tiene que ser el centro absoluto de la política, y en eso tenemos que ser muy claros. El capitalismo del que hablaba Pedro Miguel, efectivamente a veces habla haciendo pensar o intentando hacer creer que para el capitalismo también la persona es el centro del sistema político, pero no es cierto, no es absolutamente cierto. Es un verdadero engaño, porque de hecho para el sistema actual el centro de las cosas son los intereses de algunas personas, no de las personas, sino de algunas personas, de la oligarquía, de los banqueros, de los políticos, y lo que tenemos que conseguir es que la persona sea el centro. Para que la persona sea el centro, lo primero que hay que hacer es empezar a atender a sus necesidades. Primero, las necesidades más primordiales, que a mí se me ocurren unas cuantas. Podría decir, por ejemplo, una necesidad primordial de las personas es la alimentación. Es más que obvio. No puede haber ningún sistema político que tenga futuro que no dedique una atención especial a que la gente sea alimentada. Por increíble que pueda parecer, la política no dedica su tiempo a eso. Y quisiera que pensaseis en ello. La política actualmente no dedica su tiempo para paliar un problema prioritario de la humanidad, de los seres humanos, de las personas, que es simplemente procurarles alimentación. Y dije, alimentación, vivienda. La vivienda, a pesar del boom inmobiliario, a pesar de la burbuja, a pesar de lo muchísimo que se construyó, a pesar de que se construyó muchísimo más de lo necesario, la vivienda todavía no está garantizada para las personas. Es más, los bancos cada vez tienen más viviendas y las personas cada vez tienen menos viviendas. Como comentabas esta mañana, cuando nos dirigíamos a la plaza del mercado, nos hemos encontrado con dos familias que están acampadas delante de Bankia porque Bankia les ha desahuciado. El sistema, desde luego, no se preocupa ni lo más mínimo de procurarle una vivienda digna a las personas. Se ocupa de otras cosas, como por ejemplo rescatar a los bancos que están quitándole las viviendas a las personas. Por tanto, el sistema tiene que cambiar, la persona tiene que volver a ser el centro, porque el sistema actual no tiene a la persona como centro del sistema.
Otra necesidad primordial, la salud. También se ha mencionado, la verdad es que además yo creo que lo tenemos todos en mente. La salud que no ha de ser nunca considerada como un negocio, sino como un servicio público, un servicio necesario y un servicio que se tiene que dar, tampoco es actualmente una prioridad del sistema político. El sistema político ha puesto por encima de la salud algo tan curioso como el control del déficit. Y pregunto yo, ¿no es más importante controlar el déficit de salud que el déficit económico? Y os pido que lo penséis, simplemente, porque es que es una cosa bastante sencilla de ver, pero y es tan sumamente lógica y aún así parece que la gente no se da muchas veces cuenta. Para mí, el verdadero déficit es cuando hay personas que no les atiende el sistema de salud. Para mí eso es el verdadero déficit. Que haya deuda no es un gran déficit. Para mí el verdadero déficit es que haya un sistema de salud que no sea universal y que no llegue a cubrir a todo el que tiene necesidad. Y pongo aquí como cuarta necesidad primordial de las personas la educación. Porque francamente pienso que la educación es tan sumamente importante como la salud, como la vivienda y como la alimentación. Porque la educación es la que nos va a permitir tener futuro. La educación es la que nos va a permitir tener opinión. La educación es la que nos va a permitir actuar democráticamente, libremente, porque vamos a tener criterio. La educación es fundamental. Y la educación, este sistema, tampoco le preocupa a la educación. Cada vez hay una calidad peor, cada vez es más difícil acceder a la educación, cada vez hay un fracaso escolar mayor. Este país ha tenido más reformas educativas que ningún país, diría, desarrollado o incluso del mundo, y todas ellas son cada vez peores. El fracaso escolar es galopante, es una cuestión palmaria y bien, pues, ¿qué os voy a decir? Pues que el sistema político no se ocupa de una necesidad básica de las personas como es la educación, no la garantiza y encima la da de mala calidad. Y después yo diría que una vez cubiertas lo que son las necesidades primordiales de las personas, habría que cubrir las demás necesidades de las personas, como pueden ser el crecimiento espiritual. Cosa muy importante, porque el ser humano, la persona, no solo se nutre de bienes materiales, sino que también tiene otra serie de necesidades de carácter espiritual. Entre ellas se me ocurren, por ejemplo, la diversión, es decir, divertirse, disfrutar de su ocio, pues con actividades culturales, con actividades que, en fin, que puedan cultivar su espíritu, incluso actividades religiosas, incluso, es decir, cualquier cosa que esté un poco más allá de lo puramente material. Y esas necesidades el sistema tampoco se preocupa de ellas. Lo más que se preocupa es de intentar mantener un mercado consumista totalmente abarrotado de productos innecesarios, con obsolescencia programada, que encima ya es el colmo, que encima nos venden mierda, que es lo que nos venden, y no se preocupa de lo que realmente es importante, de satisfacer las necesidades ni las primarias ni, como digo, las secundarias. Otra de las secundarias interesantes es la creatividad. ¿Se preocupa acaso el sistema político y social de procurar a las personas una forma de desarrollar su creatividad? Y lo de la creatividad no es ninguna tontería, es importantísimo. La creatividad se demuestra, por ejemplo, habiendo trabajo. El ser humano necesita trabajar. Porque el ser humano, aparte de que necesita trabajar para comer, es que necesita trabajar porque necesita ser creativo. Es decir, necesita hacer algo, necesita participar en la sociedad y necesita, de alguna manera, contribuir con su esfuerzo a esa creatividad. También hay una creatividad incluso vital, artística, es decir, las personas necesitan que el sistema les procure una forma de sentirse personas y no sentirse simplemente consumidores. Y después, incluso, el sistema político y social ha de preocuparse de cubrir otra de las necesidades humanas más importantes, de estas que he llamado secundarias, que es precisamente la cobertura de las ambiciones personales de cada cual. Y cuando digo esto, creo que me entendáis bien. Las ambiciones personales nosotros entendemos que tienen que estar limitadas a que con su abuso no se perjudiquen los derechos de otras personas, pero las ambiciones personales, cuando no perjudican los derechos de otras personas, son no solo perfectamente lícitas, sino que son perfectamente humanas y deben de ser defendidas. Y eso, hoy en día, es una cosa que falta en todos los sitios. Y a mí me parece que es una de las cuestiones más preocupantes de este actual estado de crisis. Este señor, esta señora, todos los que estamos aquí, seguro que queremos hacer un montón de cosas, pero este sistema no nos permite ni siquiera que tengamos ambiciones, porque ni siquiera nos permite, con nuestro esfuerzo, dejándonos la piel en ello, conseguir nada, porque este sistema nos ha alienado totalmente. Esto es casi peor que el comunismo stalinista que había en aquellos años, en los que la gente no tenía nada que hacer. La crisis nos ha llevado a eso, el sistema nos ha llevado a eso, y hay que buscar un sistema, hay que intentar encontrar un sistema
que permita que las ambiciones personales lícitas se puedan desarrollar en un campo de libertad y en un campo en el que realmente podamos decidir cómo queremos vivir. Eso forma parte del futuro también. Es decir, que intentemos labrarnos nuestro futuro y que sea un futuro que nos guste. Bien. El sistema no se ocupa de las necesidades de las personas, el sistema no tiene a las personas en el centro, porque el sistema, al fin y al cabo, no intenta procurar el marco que suponemos o supuestamente está en el frontispicio de todo este sistema político, que es la libertad, la dignidad, la integridad del ser humano, y que no se aplica en ningún caso y que nosotros pensamos que se debe aplicar. Y si no conseguimos que se aplique, yo pienso que entonces no hay futuro. Es decir, pienso que lo primero que hay que conseguir es realmente que el ser humano esté nuevamente, si es que alguna vez lo estuvo, en el centro del sistema político, en el centro del pensamiento de los políticos y de los gobernantes. Y la pregunta interesante sería, ¿y eso cómo se consigue? Porque la verdad es que ahora no se hace. Ahora resulta que los intereses de la política y de los gobernantes, como decía, no son los de las personas, sino que son intereses infinitamente más complejos. Son los asuntos económicos, la prima de riesgo, el rating de no sé quién, el déficit, la deuda soberana. Son cosas que ni Dios entiende, que no entiende absolutamente nadie, pero que son las cosas de las que vivimos. Si yo no tengo trabajo, por culpa de la prima de riesgo. Y resulta que tenemos 7 millones de pobres y resulta que es por culpa del déficit económico. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que son cuestiones que son totalmente complejas, terriblemente difíciles y que se utilizan muchas veces, yo creo, para manipularnos y para que no nos demos cuenta de que hay cuestiones mucho más sencillas por las que hay que luchar y que se nos olvida luchar por ellas. Para colmo tenemos el llamado efecto mariposa, que también es una cosa perniciosa de la que nos hablan ahora mismo para intentar mantenernos de alguna manera letargados. ¿Sabéis lo que es el efecto mariposa, no? Ese que dice que si hoy cae la bolsa en Tokio, pues mañana hay 2 millones más de parados en España. Cosas de este tipo son las cosas que nos cuentan los políticos y que nos cuentan nuestros gobernantes para decirnos, cuidado, no os mováis porque aquí cualquier cosa que hagáis y cualquier cosa que digáis no afecta. Porque lo que nos afecta es que caiga la bolsa de Corea, es así. Pero lo que hagamos nosotros no afecta, estamos atados de pies y manos en ellos. Yo creo que hoy las decisiones realmente donde se toman es en los despachos, en los consejos de administración de los bancos, y están realmente basados en estos exámenes interesados, porque al final hay alguien que los paga, que hacen las agencias de rating, y que son de verdad una vergüenza, y que de verdad están llevando a este sistema a la total deshumanización. Y para colmo diciéndonos que sí que se preocupan de las personas. Y yo digo que no es cierto, que no se preocupan de las personas. Yo creo que en esta crisis, igual que víctimas, hay responsables y que hay que empezar a señalar a esos responsables, que hay que empezar a buscarles y que hay que empezar a luchar contra ellos. Y el responsable principal, yo creo que lo ha mencionado ya Miguel hace un ratito, el responsable principal ni más ni menos que el capitalismo. Desde nuestro punto de vista, al menos. Y pensamos que el total desmontaje del capitalismo y del sistema político que lo acompaña, que es un sistema político falsamente democrático, basado en la preponderancia de los partidos políticos, es precisamente el primer paso que hay que dar para conseguir el primer paso que nosotros queremos dar, que es que la persona vuelva a ser el centro de la actividad política y social. Y creemos que no vamos a poder superar la crisis hasta que no consigamos precisamente desmontar el capitalismo. Y para ello, nosotros, en Falange Auténtica, proponemos varias actuaciones y en varios campos distintos. Os las enumero y luego hablamos un poco de ellas. Necesitamos un cambio importante en el modelo económico, necesitamos un cambio fundamental en el sistema de crédito, necesitamos un cambio en la estructura del Estado, necesitamos una importantísima regeneración democrática y necesitamos también que el cambio de valores del que estamos hablando tenga una plasmación legal. Todo esto os lo voy explicando. Necesitamos, como digo, un cambio económico. Yo creo que eso es evidente. Para nosotros el cambio económico tiene un nombre, que es un nombre que ha apuntado Antonio Pérez Bencomo, que es el sindicalismo, más particularmente el nacionalsindicalismo, que es un sistema económico que proponemos, es un sistema económico abierto, desde luego es un sistema económico que no se ha puesto en práctica todavía, pero que puede demostrar ser útil para salir de esta crisis, y que basa toda su teoría en una doble vertiente, en un doble significado que nosotros le damos al concepto, al término sindicato. Antonio antes ha hablado del sindicalismo, el sindicalismo que ha sido reivindicativo, que ha sido positivo, que ha sido capaz de elevar
las condiciones de vida de los trabajadores, y que es un sindicalismo que sin duda hay que aplaudir y que sin duda tenemos que apoyar y que tenemos que estar ahí. Pero el sindicalismo del que realmente hablamos nosotros es un sindicalismo, ¿verdad?, que supera esa concepción limitada de las cosas y va un poco más allá. Para nosotros el sindicalismo se aplica realmente en dos aspectos muy distintos. Por una parte, el sindicato, que no son ni más ni menos que todos los trabajadores que forman parte de una empresa, pensamos que debería ser directamente el propietario de la empresa, es decir, debería ser directamente quien realmente recibiese el beneficio de la empresa después del proceso productivo, y eso es un cambio fundamental. Y eso es desmontar el capitalismo, porque ahora mismo el propietario de las empresas es el capital, es decir, es quien pone la pasta, y nosotros lo que planteamos es que eso no tiene que ser así, sino que realmente quien tiene que ser el propietario de la empresa es quien pone el trabajo. Y muchas veces será el mismo que ahora mismo, porque muchas empresas, aparte de tener un socio capitalista, resulta que es un socio trabajador, pero hay otras ocasiones en las que no es así. Y habrá al final que orquestar de una manera en que el sindicato, que es una entidad colectiva privada, es decir, que no es el Estado, sino que es una entidad colectiva privada, el sindicato como entidad colectiva privada colectiva será de alguna manera el propietario de la empresa competente. Y esta es una de las vertientes que le damos al sindicalismo. Creo que esto después sería interesante comentarlo en la mesa redonda que tenemos acerca de las semejanzas entre el anarcosindicalismo y el nacionalsindicalismo, porque precisamente uno de los pocos movimientos políticos que de alguna manera ha hablado del sindicalismo en términos parecidos a los que hablamos nosotros es el anarcosindicalismo. Pero bueno, eso luego lo vemos después. La otra vertiente que nosotros le damos, la otra utilidad que nosotros le damos a la entidad que llamamos sindicato, es formar precisamente parte del entramado de toma de decisiones políticas de la nación. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, pues se consigue simplemente a través de la elección directa de los trabajadores de sus representantes y de alguna manera, de una forma piramidal, van subiendo hasta asambleas que toman, asambleas representativas, que decir, no de todo el mundo, sino con los cargos elegidos democráticamente por los trabajadores, toman decisiones no solo en su sector productivo, sino que toman decisiones en una Cámara General que de alguna manera lo que hace es que coordina precisamente los esfuerzos económicos de la nación. Así dicho, Tamayo debe ser que lo digo muy mal y muy aburrido, pero la verdad es que esto es absolutamente radical, es decir, esto es el desmontaje total del capitalismo. Esto es cambiar totalmente el sistema capitalista, porque resulta que quienes toman las decisiones en este sistema que estamos planteando son los trabajadores, a través de cauces democráticos, que podrán funcionar mejor o peor, pero que son los trabajadores los que toman esa decisión. Y eso es lo que nosotros llamamos sindicalismo, y eso es lo que yo he incluido en ese primer epígrafe que he llamado cambio del modelo económico. Pero digo yo, y este es el segundo punto, cambio del sistema de crédito. Todo esto que yo he dicho es absolutamente imposible hacerlo sin dinero, porque esto se tiene que hacer con dinero, se tiene que hacer con financiación, porque además es cierto que la financiación es absolutamente necesaria y el crédito es absolutamente necesario para cualquier proceso productivo en este momento. Es absolutamente necesario, porque es imposible que ninguno de nosotros o todos juntos nos pongamos, montemos una fábrica y realmente podamos ser operativos en la mayor parte de los casos. Necesitamos un apoyo, y ese apoyo tiene que ser un apoyo financiero. Y desde luego, si hay algo que caracteriza la actual crisis es que esta crisis es una crisis financiera. Es decir, ¿por qué se ha venido abajo todo? Porque no hay pasta. Pero es que sí que la hay. Lo que pasa es que no la tienen que tener, la tienen los bancos. ¿Vale? Y los bancos tienen dos cosas. Tienen a la pasta aquí y a los políticos aquí. Y las dos cosas son de los bancos. Y mientras que sigan siendo de los bancos, no va a haber manera de hacer ningún cambio ni de desmontar el puñetero capitalismo. Va a ser totalmente imposible. Por tanto, una de las cosas que hay que hacer es cambiar el sistema de crédito. ¿Cómo se cambia el sistema de crédito? Pues la verdad es que es complicado. Nosotros lo único que podemos hacer es apuntar una serie de ideas que habría alguna vez que desarrollar. Y la serie de ideas que a nosotros se nos ocurren vuelven a la naturaleza de las cosas. ¿Quién genera el dinero? Nosotros, ¿no? Después de nosotros, que cogemos nuestro dinero y lo ponemos en los bancos para que se lo presten a los demás, ¿quién más genera dinero? Los propios bancos. Porque tú pones 1 euro y ellos prestan 10. A un interés importante, es decir, que ellos mismos crean dinero. Vale, muy bien. ¿Y con qué fin crean dinero los bancos?
Bueno, pues con el fin de controlar a la gente, de tener más negocios, de tener más beneficios, es decir, una serie de cuestiones que son los intereses de la banca, que no son los intereses de las personas. Bueno, pues ¿por qué no hacemos eso, pero para los intereses de las personas? Es que no es una cosa tan complicada de entender. Es decir, que los bancos deberían ser propiedad o deberían estar controlados de alguna manera por entidades colectivas privadas que podríamos llamar sindicatos, igual que la vez pasada. Es decir, estoy hablando de la banca sindical, estoy hablando de una idea, no estoy hablando de un esquema cerrado, estoy hablando de una posibilidad. Estoy hablando de que el sistema de crédito desde luego tiene que cambiar si queremos que las cosas cambien, y ya buscaremos la manera, pero pienso que es importante por lo menos decirlo aquí, que para que la persona vuelva a ser el centro de la actividad política hay que cambiar también el sistema de crédito. Y creo que además hay que afrontar también un profundo cambio en la estructura del Estado, por lo menos de este Estado, del Estado español. ¿Por qué creo tal cosa? Pues por un convencimiento que tenemos de antiguos los falangistas. Y es que los falangistas, como todos sabéis, somos profundamente antinacionalistas. Y perdonadme la utilización del término anti, que es un término históricamente muy poco falangista, pero es que realmente sí que somos antinacionalistas, es decir, sí que somos antinacionalistas. El nacionalismo es antitético con el patriotismo, y nosotros somos patriotas. ¿Y qué quiere decir que somos patriotas? Pues quiere decir simple y llanamente que nosotros no excluimos a nadie. Y por ahí, por cierto, intentaré acordarme, pues no me acuerdo, hay una definición de lo que es nacionalismo enfrentado con lo que es patriotismo que es absolutamente certera, absolutamente poética y absolutamente buena, y al fin, lo que viene a decir, aunque no me acuerdo de la frase, al fin, no es eso. Al fin lo que quiere decir es que el nacionalismo, a diferencia del patriotismo, quiere excluir a todos los demás, a veces sin ni siquiera conocer lo propio, mientras que el patriotismo ama profundamente lo propio, pero sin necesidad de excluir lo ajeno. Y nosotros lo que somos es patriotas, es decir, nosotros queremos lo nuestro, pero no por desprecio de lo de los demás, sino que queremos lo nuestro porque lo nuestro nos gusta o no nos gusta, porque hay veces que lo queremos precisamente porque no nos gusta, pero lo queremos sin necesidad de excluir a los demás. Entonces, cuando nosotros pensamos en términos generales de esa manera y encima incluimos, una cosa que me estaba apuntando Carlos, incluimos que para nosotros el nacionalismo es el individualismo de los pueblos, y nosotros estamos hablando de que somos colectivistas en muchos sentidos y que creemos en las personas, que por cierto las personas, no sé si lo sabéis, son los individuos cuando están envueltos en una sociedad. Son los individuos cuando están envueltos en una sociedad. Pues si nosotros pensamos que las personas tienen que estar por encima de los individuos, porque las personas son los individuos en sociedad, pues imaginaros que no podemos admitir de ninguna de las maneras el individualismo de los pueblos. No tiene ningún sentido. Y la expresión del individualismo de los pueblos desde el año 77 en este país son las autonomías. Y las autonomías hay que eliminarlas. Pero hay que eliminarlas con total tranquilidad y con total racionalidad. Es decir, hay que eliminarlas porque lo que son es un cáncer. Pero no hay que eliminar todo lo que significan las autonomías. Por supuesto no hay que eliminar, para empezar, la descentralización administrativa. Es más, hay que intentar racionalizar la descentralización administrativa, que es absolutamente necesario porque es absolutamente ridícula la centralización administrativa, y hay que hacerla mucho más operativa. Y hay que hacerla mucho más operativa incluso por una cuestión de gasto. Y si queréis hablamos. Municipios, ¿cuántos tenemos? 8.000. ¿Para qué? ¿Para qué queremos tanto? ¿Comarcas cuántas tenemos? Ninguna, pero lo que normalmente hace que realmente haya una serie de municipios que puedan tener un fin común son las comarcas, porque las comarcas normalmente pues son por, antiguamente yo creo que eran por temas agrícolas, por temas ganaderos, se creaba una comarca porque realmente tenían una actividad que les hacía vincularse de alguna forma. Bien, pues busquemos qué es lo que vincula las comarcas actualmente. De las comarcas pasemos a las provincias y pasemos a las regiones, pero eliminemos ese gasto absolutamente absurdo que es tener un Parlamento Nacional cada 4 pueblos, porque es que no tiene ningún sentido y encima está hecho precisamente para generar odio entre nosotros, y de verdad que es una cosa que no podemos aguantar. No podemos aguantar y no podemos permitir, si queremos de alguna manera, llevar a que la persona vuelva a ser centro del sistema político, que es insistentemente lo que ando buscando hoy. En fin, había algún punto más, que era la regeneración democrática, de la que solo voy a decir que para todas estas cuestiones que estamos comentando, desde luego lo que no se puede es esperar que el sistema de partidos políticos nos lleve a ese tipo de cambio,
Y no nos va a llevar ese tipo de cambio por lo que os dije antes, ¿os acordáis? Los bancos tienen el dinero, los bancos tienen los partidos políticos. Los partidos políticos al final no dependen de los electores, dependen de los bancos. Y las personas no toman decisiones, porque uno, no tenemos derecho al sufragio pasivo. Es decir, cualquiera de nosotros que se quiera presentar a las elecciones no se puede presentar a las elecciones. Tiene que formar parte de un partido político, que tiene que tener no sé cuántos miles de avales para que le permitan presentarse, que tiene que tener no una persona con ideas, sino que tiene que tener 25, colocadas hombre, mujer, durante no sé cuánto, en fin, no sé si me explico. Hay una serie de barreras para ejercer el sufragio pasivo, que es el derecho a presentarse a las elecciones, que son tan sumamente grandes que realmente a ningún hijo de vecino se le ocurre intentar hacer política a no ser metiéndose en un partido político. Y elige bien el partido político, porque si te metes en el nuestro, despídete, te tienes que meter en uno de los que a base de puñal puedes subir para arriba. En uno de esos te tienes que meter. Y muchos de los que parecen más majos luego al final tampoco lo son. Es decir, que no sé si me explico, que el sistema de partidos políticos no vale. No vale porque no es válido. No es válido. No vale para lo que nosotros queremos hacer y por tanto hay que eliminarlo. Y eso en la regeneración democrática es absolutamente fundamental. Soluciones, pues muchas, las listas abiertas, el mandato imperativo. El mandato imperativo consiste en que si un político no lo hace bien, se le puede votar para que entre, pero también se le puede votar para que salga. ¿Por qué no? Porque al final es una decisión nuestra. Y luego, sobre todo, que la democracia sea de verdad. Que haya más referéndums cuando pase algo. Bueno, pues vamos a ver, el señor Rajoy está diciendo ahora que lo que está haciendo no es para lo que le eligieron, pero es que no le queda más remedio. Joder, que nos lo pregunte. Que nos lo pregunte. Si nosotros queremos que se haga de esa manera. A lo mejor queremos que se haga de otra forma. ¿Quién es él para decidir por mí? Pues él decide por mí. Pero no solo decide por mí que no le voté, sino que decide por los que le votaron, a los que les dijo una cosa y está haciendo otra que es totalmente contraria. Eso no puede ser. Y eso se tiene que fiscalizar y eso se tiene que controlar y alguien tiene que pagar por esas cosas. Y actualmente no se paga. ¿Por qué? Pues porque no hay democracia. Simple y llanamente porque no hay democracia. Porque el sistema de partidos políticos es incompatible con la democracia. Los partidos políticos están muy bien. Pero los partidos políticos están muy bien para lo que nosotros hacemos con los partidos políticos. Es decir, para reunirnos aquí los que pensamos de una forma parecida, para intentar convencer a más gente para que piensen de la misma forma que pensamos nosotros y simplemente para servir de semillero de ideas, para el debate de ideas y para ser simple y llanamente seres pensantes que no están aislados, sino que trabajan con una comunidad de personas que piensan igual que ellos. Para eso sirven los partidos políticos. ¿Y cuántos puede haber? Los que sea. ¿Y qué pueden pensar? Lo que les dé la gana. ¿Y qué pueden proponer? Lo que sea, mientras que esté dentro de la legalidad su actuación, lo que sea, lo que les dé la gana. Pero eso sí, cuando se vayan a presentar a las elecciones, listas abiertas. Porque yo a lo mejor quiero votar a un señor de Falange Auténtica. Y a lo mejor quiero votar a un señor del PP. Y a lo mejor quiero votar a 5 del PSOE. Bueno, pues voto a los 5 del PSOE, al de Falange Auténtica y al del PP. O 5 del Falange Auténtica, 2 del... No sé si me explico lo que quiero decir. Joder, ¿por qué? Perdonadme la expresión fea. ¿Por qué da miedo la democracia? Es decir, ¿por qué da miedo que podamos elegir más cosas? ¿Por qué lo único que podemos hacer es cada 4 años decidir entre los dos partidos que van a ganar a cuál odio menos? Porque aquí nunca gana nadie, aquí pierde el otro. Aquí nunca ha ganado nadie. Desde el año 70 nunca ha ganado nadie, ha perdido el otro partido. Lo cual debería ser un síntoma inequívoco de que este sistema no es democrático. Es decir, este sistema simplemente es lo menos malo. O sea, ¿qué hacemos? ¿Salimos a la calle a pegar palos? Es la única opción, porque desde luego, con la democracia que hay actualmente, no podemos actuar libremente y no podemos ser democráticos. Y eso es una cosa que tiene que cambiar. Y por último os decía que es importante que si vamos a implantar de alguna manera en la mente de las personas una serie de valores, tenemos que conseguir que esos valores tengan algún tipo de reflejo legal, que actualmente no lo tienen. No sé si me explico lo que quiero decir. Es necesario legislar a favor de las personas. Es necesario legislar sabiendo que las personas están por encima de los consejos de administración de los bancos, sabiendo que las personas están por encima de los partidos, sabiendo que las personas, sus necesidades, las primarias y las secundarias, están por encima del beneficio económico de una serie de entidades. Y eso no es actualmente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo actualmente es que las leyes defienden a otras entidades distintas de las personas. Y así, desde luego, no vamos a ir absolutamente a ningún sitio. No sé ni por dónde voy. Yo creo que tenemos unas cuantas cosas que hacer. Yo creo que hay futuro. Yo creo que realmente debemos hacer política. Yo creo que la política está mal vista, pero está mal vista
Porque hay unos cuantos cochinos que han hecho con la política lo que han hecho y la han estropeado totalmente, pero la política no es mala, todo lo contrario, la política es no solo necesaria, sino que además debería ser una obligación de las personas. Debería ser una obligación que nos responsabilizásemos de lo que les pasa a los demás. No solo de lo que nos pasa a nosotros mismos, sino de lo que les pasa a los demás. Y la política no es ni más ni menos que eso, responsabilizarse de lo que les pasa a los demás. Yo creo que debemos de pensar, que no es el fin, que esto no se acaba, que todavía hay más cosas que hacer. Que debemos pensar que queremos otra cosa y además tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Queremos otra cosa. Queremos solucionar lo que hay, queremos arreglar lo que hay. Bien, pues tenemos que pensar, tenemos que ser sinceros y tenemos que pensar que eso que nosotros queremos es otra cosa. Es decir, no es esto, es otra cosa diferente. Y tenemos que pensar que hay vida fuera del capitalismo y que hay vida fuera de este sistema. Hay vida y que la tenemos que inventar, entre todos, pero que hay vida, seguro. Antes del capitalismo hubo otras cosas y ahora llega el momento de superar este lo que tenemos que protestar por los demás. Tenemos que buscar los puntos de acuerdo. Tenemos que protestar en las cosas que nos parecen justas y no tenemos que protestar en las cosas que no nos parecen justas. Esto que parece una estupidez realmente es algo que normalmente no hacemos. ¿Por qué? Pues porque estamos imbuidos del puñetero espíritu de los partidos políticos. Y solo apoyamos lo que dice nuestro partido. Y no apoyamos lo que dicen los demás, aunque nos guste. Oye, pues apoyemos lo que dicen los demás cuando nos guste y no les apoyemos cuando no nos guste. Que no hay ningún problema, que eso es una cosa que tenemos que hacer. Y es una cosa que tenemos que hacer de manera imperativa en estos tiempos. Protestar con los demás. Y tenemos que protestar por razones, es decir, no vale la algarada sin más ni más, sino que hay que pensar, hay que decir, hay que plantear soluciones. Me acuerdo que había un libro estupendo, por lo menos el título era estupendo, de la protesta a la propuesta, porque realmente hay que saber superar la protesta y además de la protesta, hacer una serie de propuestas. Y tenemos que protestar también, importante, contra la manipulación. Es decir, tenemos que protestar contra esos que nos dicen que no hay otra cosa, contra esos que nos dicen que esto de la crisis pues, es una cosa que tiene que ocurrir. Contra todo eso tenemos que protestar. Esto se puede superar. Es difícil, sin duda, pero se puede superar. Y se puede superar si nos rebelamos. Nos rebelamos contra lo injusto, nos rebelamos contra quienes nos roban, nos rebelamos contra los que están impidiendo que salgamos adelante. O sea, no son las nubes, no es el tiempo, no es el clima. Hay gente que se beneficia de la situación actual y hay que rebelarse contra ellos. Y hay que concienciarse también, como digo, para seguir buscando soluciones todo el tiempo, es decir, que no podemos esperar, que no va a venir nadie, que tenemos que ser nosotros los que pensemos. Tenemos que concienciarnos de que las soluciones además tienen que ser más justas, más democráticas, más colectivas, no pueden ser las mismas que ha habido hasta ahora, es decir, no debemos seguir votando a lo mismo, ya no digo a los mismos, sino a lo mismo, a las mismas soluciones, a la misma forma de pensar, y que tenemos que ser revolucionarios. Tenemos que ser revolucionarios porque no queda más remedio, es decir, tenemos que pensar que este sistema hay que superarlo, y hay que superarlo radicalmente. Hay que superarlo y hay que buscar otra cosa, hay que pensar otra cosa y hay que empezar ya a actuar dentro de otra cosa distinta. Y para ello no tenemos que tener miedo, porque no es necesario tener miedo. ¿Por qué hemos de tener miedo? Pregunto yo. ¿A qué tenemos miedo? Yo en mi vida he estado peor que ahora. No sé vosotros, pero yo en mi vida he estado peor que ahora. ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿A qué le voy a tener miedo? Pero si es que, no sé, es que ya no se me ocurre. ¿Cómo puede un país estar peor que está este? No tenemos que tener miedo. Tenemos que salir y tenemos que decir las cosas y tenemos que buscar el cambio. Y tenemos además, yo creo que eso es importantísimo, tenemos que actuar como lo que estamos diciendo. Si queremos que la persona sea el centro de las cosas, pues tenemos que ser personas. Y personas son las que piensan en los demás. Personas son las que intentan buscar consensos. Personas son las que siempre buscan una solución para los demás, incluso antes que para sí mismos. Porque saben perfectamente que la solución a los problemas de los demás es la solución a los propios problemas. Yo creo que ha llegado el día de la desesperación y que ya están los tiempos difíciles aquí. Y alguien dijo que bienvenidos los tiempos difíciles porque serán la depuración de los cobardes. Y yo creo que hoy seremos cobardes si no nos queremos dar cuenta de que nos estamos muriendo lentamente, de que estamos consumidos por la mediocridad y de que si no hacemos algo, al final nos vamos a merecer esta muerte insulsa. Gracias por venir y bueno, pues no sé si te he contestado, pero yo creo que hay futuro, de verdad.